Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Reinos de Papel. Si no habéis visto el vídeo de presentación, en la descripción os dejo un link que os llevará al vídeo. Veamos cómo se juega. En primer lugar, colocamos el tablero de puntuación en el centro de la mesa. Colocamos el marcador de rondas en la posición número 1 del marcador de rondas que hay en el tablero de puntuación. Creamos una reserva general con las monedas y las fichas de edad. Cada jugador selecciona un color y recibe la carta de ayuda de su color. Cada jugador también colocará el marcador de su color en la posición 0 del track de puntos de victoria. En esta preparación vamos a simular que es una partida para 3 jugadores. Además, a cada jugador se le repartirá un set de 5 edificios. Todos los jugadores recibirán un cuartel, una taberna, una mina, un templo y una villa, que son los 5 tipos de estructura distintos que pueden construir durante la partida. Cogemos todas las cartas de unidad, las barajamos y las colocamos boca abajo formando el mazo de unidades. Por último, cada jugador recibe 3 monedas de la reserva. Con esto ya estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que acumule mayor cantidad de puntos de victoria al final de la partida. Para conseguir estos puntos, los jugadores tendrán que ganar las guerras que hay en cada una de las rondas, conseguir puntos mediante las cartas de unidad y conseguir puntos mediante los edificios que construyan en su reino. Al final de la partida, el jugador que acumule mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador. Una partida a Reinos de Papel se distribuye en 4 rondas, que se miden con el marcador de ronda. Cada una de estas rondas se diferencia en 6 fases distintas. Cada una de estas fases viene explicada en nuestra carta de ayuda. Simplemente tendremos que seguir una a una cada una de las 6 fases. Vamos a ver cómo funcionan. La primera fase de cada ronda es la fase de reclutamiento. Durante esta fase se realizará un draft entre los jugadores, que tendrán que seleccionar qué cartas de unidad se van a quedar. Cada jugador recibirá 5 cartas de unidad. Y cada jugador tendrá que mirar las 5 cartas que le han tocado. De esas 5 tendrá que seleccionar una carta para quedársela. En este caso, por ejemplo, imaginemos que queremos quedarnos la escultora y la colocaríamos boca abajo sobre la mesa. Después, las cartas que nos queden en la mano tendremos que pasársela a nuestro vecino. Se la tendremos que pasar al jugador de la izquierda o al jugador de la derecha según la ronda en la que nos encontremos. En la ronda número 1 y en la ronda número 3, esta flecha nos indica que tendremos que pasar las cartas al jugador de nuestra izquierda. En la ronda número 2 y en la número 4 tendremos que pasárselas al jugador de nuestra derecha. En este caso, estas 4 cartas tendríamos que pasárselas al jugador de la izquierda y de nuestro jugador de la derecha nos llegarían 4 cartas. Y tendríamos que hacer lo mismo, mirarlas, ver cuál nos interesa quedarnos una y pasársela de nuevo al jugador de nuestra izquierda. De esta manera iremos cogiendo las cartas que nos lleguen, eligiendo una y pasándola al siguiente jugador, así hasta que todos los jugadores hayamos seleccionado 5 cartas. Con esto habríamos hecho la fase 1, que es la fase de reclutamiento. La fase número 2 es la fase de despliegue. Durante esta fase, los jugadores tendrán que seleccionar qué cartas de las que tienen en la mano quieren colocar sobre la mesa en su reino. Cabe destacar que si algún jugador tenía alguna carta de algún turno anterior, podrá en ese momento colocarla en su mano de cartas. Bien, los jugadores tendrán que seleccionar qué cartas quieren colocar en su reino. Bien, para esto vamos a explicar la carta de unidad y el reino. Empezando por el reino de un jugador dispone de 4 zonas de juego. Tendremos 2 zonas de juego que compondrán la vanguardia de nuestro reino, que se diferencia de la retaguardia en que las cartas que están en la vanguardia son las que van a luchar en las guerras. Es decir, la fuerza de las unidades que coloquemos en la vanguardia, en los 2 huecos de adelante, serán las que nos proporcionen fuerza para luchar en las guerras. Las 2 cartas de la retaguardia no lucharán en las guerras, aunque si tienen una habilidad específica que indica que sí que lo hacen, pues contaremos su fuerza. Bien, esa es la diferencia. Los jugadores tenemos 4 huecos para colocar unidades. Más adelante en la partida podremos desbloquear un quinto hueco que será un tercer hueco en la vanguardia. Bien, ya hemos visto cómo funciona nuestro reino, que se compone por 4 zonas que podemos colocar cartas de unidad. Bien, las cartas de unidad en este caso lo que tenemos son el nombre, la ilustración, su coste en piezas de oro el turno en que la jugamos, la cantidad de copias que hay en la baraja de Reinos de Papel de esta carta, es decir, por ejemplo, del Cerbero se encuentran 3 copias en la baraja. Sin embargo, por ejemplo, del Saqueador solo se encuentran 2. De esta manera podemos predecir un poquito la estrategia, pues sabemos cuántas copias hay en la baraja. También tenemos una fuerza de ataque
que servirá para luchar en las guerras. Como hemos dicho, solo lucharán los que se encuentren en la vanguardia. Y por último tenemos algunos efectos o habilidades que se desencadenan durante la partida. Bien, pues durante esta fase 2 los jugadores lo que tendrán que hacer es elegir qué cartas quieren colocar en su reino, teniendo en cuenta el coste de las mismas. En este caso los jugadores empiezan con 3 monedas y yo tengo suficientes monedas para poner en juego 4 cartas. Por ejemplo, yo podría seleccionar colocar estas 2 en la vanguardia y estas 2 en la retaguardia. Estas jugadas, es decir, las cartas que quiero colocar, habría que pensarlo mucho mejor. Ahora lo estoy haciendo un poco al azar para que veáis cómo funciona la fase. Al final de la ronda, una de las cartas que me queden en la mano podré guardarla para la siguiente ronda. Sin embargo, el resto tendré que descartarlas boca abajo al mazo de descartes. Por último, quiero destacar un par de cosas más de la fase 2. Bien, si yo tengo unidades desplegadas de turnos anteriores, a la hora de jugar la fase 2 de mi siguiente ronda, yo podría redistribuir como quisiera mis unidades. Por ejemplo, yo podría pasar el Cerbero a la retaguardia si quisiera a la hora de colocar nuevas cartas. Adicionalmente, también podría descartar cualquiera de mis unidades para hacerle hueco a una unidad que tenga en la mano. De esta manera tenemos una cierta posibilidad de retocar nuestro reino aunque tengamos cartas jugadas. Una vez todos los jugadores hayan colocado las cartas que quieren jugar boca abajo sobre la mesa, todos los jugadores revelaríamos a la vez nuestras cartas. A la hora de revelar nuestras cartas tendríamos que pagar el oro que nos piden las cartas. En este caso esta vale 0 y esta vale 1. Por lo tanto tendríamos que pagar 1 de oro. Si no dispusiéramos de suficiente oro para pagar una carta, tendríamos que descartarla en ese momento. Las cartas que ya estuvieran boca arriba, imaginamos que estas ya estaban boca arriba de un turno anterior, no habría que pagar su coste. Solo se paga el coste de las cartas que se les da la vuelta. Cabe destacar que hay algunas cartas que, durante la fase 2, en el momento del despliegue, es decir, cuando le damos la vuelta, se activan algunos efectos. En este caso, el veterano nos indica que tenemos que colocar una de las fichas de edad sobre el veterano. De esta manera hay que tener en cuenta los efectos que se activan cuando una carta es revelada. Estos efectos no se activan después, si ya están boca arriba en un turno posterior. Una vez todos los jugadores han pagado los costes de sus nuevas cartas que forman su reino y han activado los efectos que se activan en la fase 2, pasaremos a la siguiente fase, la fase de guerras. Durante la fase de guerras, cada jugador tendrá que hacer una guerra contra cada uno de sus vecinos, es decir, hará una lucha contra el jugador de su izquierda y otra contra el jugador de su derecha. Para ello, los jugadores sumarán la fuerza de las unidades que tengan en la vanguardia y de cualquier otra carta que les añada fuerza durante las guerras. De esta manera, por ejemplo, yo tendría 4 de fuerza, porque tengo 3 en el saqueador y 1 en la escultora. Sin embargo, ni el cerbero ni la escultora participarían en las guerras. Bien, con estos 4 de fuerza atacaría al jugador de mi derecha. Si supero o empato en fuerza contra el jugador, yo ganaré 3 puntos de victoria. Y si no, no ganaré puntos de victoria, lo ganará el otro jugador. Es decir, en una guerra, los jugadores comparan la fuerza de su reino con la fuerza del reino de los otros jugadores. Imaginemos, por ejemplo, yo que tengo 4 y el jugador de mi derecha también tiene 4 de fuerza. Como empatamos, ambos se considera que hemos ganado la guerra, por lo que ganaremos 3 puntos de victoria cada uno de los jugadores. Imaginemos que el jugador de mi derecha es el jugador amarillo, él ganaría 3 puntos y yo también 3 puntos, porque hemos empatado en nuestra guerra. Sin embargo, imaginemos que yo, por ejemplo, al tener 4 de fuerza, lucho contra el jugador de mi izquierda, que tiene 5 de fuerza, él me gana la guerra, por lo tanto, solo él ganaría los 3 puntos de victoria. De esta manera tenemos que medir la fuerza de nuestro reino para poder ganarle las guerras a nuestros oponentes y poder ganar 3 puntos de victoria por cada guerra ganada. Durante esta fase también tenemos que tener en cuenta las habilidades que se activan en la fase 3. En este caso, el saqueador, que es una de las cartas que hay en mi reino, me otorgaría una moneda por cada guerra que haya ganado. En el ejemplo que hemos puesto, yo he ganado la guerra contra el jugador de mi derecha. Aunque hayamos empatado, se considera guerra ganada. Por lo tanto, como he ganado una guerra, cogería una moneda y la pondría en mi zona de reserva. Después de que se hayan resuelto todas las guerras, pasaríamos a la fase 4, la fase de ingresos. Durante la fase 4, la fase de ingresos, todos los jugadores obtenemos 2 monedas de la reserva y las colocaríamos en nuestra zona. Adicionalmente, los jugadores pueden ganar más monedas si alguna de las unidades o de las estructuras que haya construido le indica que gana más monedas en esta fase. Para que veáis un ejemplo, si uno de los jugadores tuviese a la herrera en su reino, indica que durante la fase 4 obtenemos una moneda. Después de que todos los jugadores hayan cogido todas las monedas que les pertenecen de la fase de ingresos, pasaríamos a la fase 5, que es la fase de construcción. Durante esta fase todos los jugadores tenemos la oportunidad de o construir una estructura en nuestro reino o de mejorar una estructura de nivel 1 a nivel 2. Solo podemos realizar una de estas dos cosas.
y como solo podemos hacer una en cada ronda, como máximo podremos llevar a cabo 4 de estas acciones durante la partida. Para construir un edificio, los jugadores tendremos que primero construirlo de nivel 1, aunque podemos construirlo de nivel 2 directamente si somos capaces de pagar todos los recursos que cuesta. En este caso, por ejemplo, para que entendáis las cartas de estructura, lo que tienen es un nombre, una imagen, el nivel al que pertenecen, que tenemos el nivel 1 y el nivel 2, la cantidad de puntos de victoria que otorga, que en nivel 1 otorga 1 punto y en nivel 2 otorgan 3 puntos, y adicionalmente tenemos un coste y un efecto. En este caso, por ejemplo, para poder construir el cartel nos indica que para tener el nivel 1 tenemos que tener un símbolo de madera en nuestro reino. En este caso, con las cartas que yo he elegido, no tengo ningún símbolo de recurso. Por lo tanto, no podría construir el cuartel porque no tengo un símbolo de madera. Pero, si tuviese alguna carta que otorga recursos, por ejemplo, imaginemos que yo tengo esta criatura del bosque. Como podemos ver en su caja de texto, otorga un símbolo de madera y un símbolo de carne. Imaginemos que yo la tengo en puesto de esta escultora. De esta manera yo tendría un símbolo de madera y un símbolo de carne. Con el símbolo de madera podría perfectamente construir el cuartel. Estos símbolos son virtuales, no son recursos que se gastan ni nada por el estilo. Si tengo la cantidad de símbolos que me pide, puedo construirla. Construir el cuartel lo que me hace es que durante la fase 3, durante la fase de guerras, obtendré +1 de fuerza por cada símbolo de madera que haya en mi reino. De esta manera estaré mejorando mi reino y será una buena idea para mí conseguir símbolos de madera entre mis cartas. Para poder construir un cuartel de nivel 2, tengo que o ya tener un cuartel de nivel 1 construido, por lo que pasarlo a nivel 2 requeriría una madera y una comida. En este caso, una madera y una comida me permitiría mejorar un cuartel de nivel 1 a nivel 2. Pero si quiero, puedo construir de golpe un cuartel de nivel 2. Para ello tendría que tener los símbolos necesarios del nivel 1 y del nivel 2 a la vez. En este caso, 2 de madera y 1 de comida, lo cual no lo tengo. Por lo que podría construir solo un cuartel de nivel 1. Si lo construyo, lo colocaría en mi reino, y a partir de ahora me beneficiaría del efecto que pone aquí a la izquierda. Si en un turno posterior siguiese teniendo a la criatura del bosque en mi reino, una de mis opciones sería mejorar, pagando una madera y una comida. Como la propia criatura del bosque me otorga esos símbolos, podría mejorarlo. Lo que haría sería darle la vuelta a la estructura y colocarla de esta manera. De esta manera, la estructura me dará el mismo efecto que antes, pero me dará un efecto adicional. En este caso, me dice que durante la fase 3 obtendré un punto de victoria por cada unidad con 3 o más de fuerza en mi reino. En este caso, si estuviese esto en juego, yo tendría esta unidad que tiene 3 de fuerza y el cerbero tiene 2 de fuerza, pero tendría 3 si tengo un símbolo de carne en mi reino, que como la criatura del bosque tiene un símbolo de carne, se considera que el cerbero tiene 3 de ataque, por lo que durante la fase 3 obtendría 2 puntitos de victoria adicionales. Como veis, tener las estructuras mejoradas, aparte de dar más puntos al final de la partida, te otorga habilidades muy potentes. Adicionalmente, cuando un jugador tiene al menos una de sus estructuras en nivel 2, como indica este símbolo, a partir de ese momento podrá tener en su reino una tercera unidad en la vanguardia de su reino. De esta forma podrá tener 5 cartas de unidad sobre la mesa. Por último, hay que tener en cuenta que un jugador, cuando quiere construir su segunda, tercera, cuarta o quinta estructura, tendrá que pagar lo que el juego denomina el coste de la tierra. Cada una de las estructuras costará 2 monedas adicionales por cada otra estructura que ya tengas construida. Es decir, la primera estructura no tendrá coste adicional, la segunda costará 2 monedas, la tercera costará 4 monedas y así sucesivamente. Es decir, el coste de la tierra irá aumentando conforme hayamos construido cada vez más estructuras. Si yo quiero construir esta taberna, requiere un símbolo de comida. Como lo tengo por la criatura del bosque, podré construirla. De esta manera la podré construir, pero tendré que pagar 2 monedas por el coste de la tierra, porque ya tenía un edificio construido anteriormente. Recordar que las acciones de construir y mejora solo podemos realizar una en cada una de las fases 5 de cada ronda. Y por último pasaríamos a la fase 6, que es la fase de envejecimiento. En primer lugar, si alguna de las cartas del reino de cualquier jugador tuviese una ficha de edad sobre ella, en ese momento se retira de la partida. Se considera que la carta ha muerto. Bien, en este caso retiraríamos la ficha y la escultora moriría. Cabe destacar, por ejemplo, que esta escultora tiene una habilidad que dice: en fase 6 ganas 3 puntos de victoria cuando la escultora muera. En este caso, yo, como tengo la escultora, ganaría 3 puntos de victoria, porque ha muerto durante la fase 6. Si yo lo hubiese descartado, no se considera que ha muerto y no me daría los puntos. Una vez se han retirado todas las cartas que han muerto por tener una o más fichas de envejecimiento sobre ellas, después se aplica una ficha a cada una de las cartas restantes. En este caso se colocaría una ficha en cada carta. De esta forma podemos predecir que una carta en nuestro reino como máximo estará 2 rondas de juego activa.
De esta manera tendremos que ir renovando las cartas de nuestro reino, pues irán envejeciendo y muriendo. Una vez ya hemos jugado las 6 fases de cada ronda, avanzaremos el marcador y jugaremos una nueva ronda. Se jugará de la misma manera con las mismas 6 fases. Sin embargo, en esta segunda ronda las cartas del draft de la primera fase se pasarán a la derecha. Entonces jugaremos una fase de reclutamiento, cogiendo 5 nuevas unidades. Desplegaremos las unidades que queramos en nuestro reino. Haremos una guerra contra nuestros vecinos. Obtendremos monedas en la fase de ingresos, construiremos o mejoraremos alguna de nuestras estructuras y envejeceremos nuestras cartas y morirán. De esta manera jugaremos esas 6 fases durante 4 rondas y al final de la partida contaremos cuántos puntos de victoria tenemos en el track, añadiremos los puntos de victoria que nos otorguen nuestras unidades y nuestros edificios y el jugador que haya acumulado mayor cantidad de puntos de victoria será el ganador de este Reinos de Papel. Y esta es la explicación de cómo se juega Reinos de Papel, un juego que nos ha sorprendido muchísimo. La cantidad de cartas que tiene y cómo combinan entre ellas para poder crear un reino más eficiente le hacen que las partidas sean muy distintas. Además, dentro de poco tendrá una expansión que añade nuevas cartas y un modo en solitario muy divertido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.